Buenos días chicos, espero que estén muy bien. Bueno, hoy iniciando un nuevo tema, ¿cierto? En matemáticas como lo es máximo común divisor, ¿verdad? Anteriormente hemos visto los múltiplos, los divisores, factorizar un número, criterios de divisibilidad, en fin. Hoy vamos a terminar el tema de teoría de números con este nuevo temita, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de máximo común divisor, cuando hablamos de máximo común divisor de dos números, es el mayor divisor comunes de dichos números, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que A y B son números naturales, ¿cierto? El máximo común divisor de A y B se simboliza de esta forma, máximo común divisor de A y B. Entonces, inicialmente habíamos dicho que el máximo común divisor de dos números es el mayor de los divisores comunes de dichos números, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo para poder entender cómo sacar el máximo común divisor de varios números. ¿Listo, chicos? Bueno, muchachos, entonces para calcular un máximo común divisor vamos a tener en cuenta dos propiedades o dos funciones principales, ¿cierto? Dos formas de calcular el máximo común divisor, ¿cierto? La primera, que es comparando los conjuntos de divisores, ¿cierto? Que es que sacamos los divisores de los números que vamos a calcular el máximo común divisor, o hacemos la descomposición simultánea de los factores primos de esos números que vamos a sacar el máximo común divisor. Entonces vamos a observar un primer ejemplo para cuando tenemos comparando el conjunto de divisores y cuando tenemos la descomposición simultánea de factores primos. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar el máximo común divisor utilizando la primera propiedad, que es comparando el conjunto de divisores. ¿Qué es lo primero que hacemos? Entonces, el conjunto de divisores, te sacamos los divisores de 12 aparte y los divisores de 18, ¿verdad? Entonces ya los tenemos acá. Entonces, si bien empezamos a calcular cuáles son los divisores de 12, ¿cierto? Empezamos desde el menor al mayor. Tenemos el 1, ¿verdad? Tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4 y tenemos el 6 y tenemos el 12, ¿verdad? Esos son los divisores de 12. Ahora vamos a sacar los divisores de 18, ¿verdad? Que los divisores de 18 es el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18, ¿cierto? Ya tenemos los divisores de 18. Como decimos que cuando hablamos de la comparación, ¿cierto? Comparando el conjunto de los divisores, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, entonces, se hallan los divisores de 12 y 18 y se hallan los divisores comunes. Entonces, cuando hablamos de los divisores comunes, por eso se llama máximo común divisor, te vamos a encontrar tanto en los divisores de 18 como en los de 12, cuáles son los números comunes que hay. En este caso, los comunes que hay, ¿cuál es? El 1, ¿cierto? Porque está arriba y abajo. Tenemos el 2, ¿cierto? Que está acá. Tenemos el 3 y tenemos el 6, ¿cierto? Son los únicos números que son comunes en 12, ¿cierto? Y en 18. Ahora, los divisores comunes, ¿cierto? Los divisores comunes entre 12 y 18, ¿cuáles serían? ¿Cierto? Entonces, los divisores comunes entre 12 y 18 sería el 1, el 2, el 3 y el 6, ¿cierto? Pero, como sabemos que inicialmente el contenido o el concepto de máximo común divisor nos dice que el máximo común divisor de dos números es el mayor de los divisores, ¿cierto? Teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería el máximo común divisor entre 18, entre 12 y 18? Sería el 6, ¿cierto? Porque es el máximo, ¿cierto? El número mayor de los divisores comunes que hay entre 12 y 18, ¿cierto? Entonces, el máximo común divisor de 12 y 18 es que el número 6, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sacamos aquí los que son comunes entre 12 y 18, pero sabemos que el máximo común divisor es el mayor, ¿cierto? El mayor de los divisores. En este caso, el mayor de los divisores es 6. ¿Listo, chicos? Bueno, ahora vamos a hallar el máximo común divisor, pero con la segunda propiedad,
que es la descomposición simultánea de factores primos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esta división o esta descomposición simultánea de factores primos? Se dividen los números de manera simultánea y sucesiva usando únicamente la descomposición de factores primos, ¿cierto? Ya sabemos que los números primos, ¿cuál es? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y sucesivamente, ¿cierto? Entonces la descomposición la trabajamos con el 2, si no es divisible entre 2 en 3, luego si 3 no me sirve lo trabajamos con 5 y así. ¿Sí? Por eso vimos la clase pasada la descomposición de factores primos, ¿sí? Porque lo íbamos a necesitar acá. Entonces, ¿cómo hacemos la descomposición simultánea de factores primos? Entonces, anotamos los dos números, ¿cierto? Anotamos 12 y 18, ¿cierto? Acá ya lo tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el primer número primo que vamos a trabajar? El 2, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, ¿sí?, si es divisible el 18 y el 12 en el 2, ¿cierto? Entonces, 12 tiene mitad, sí. ¿Tiene cuánto? 6, ¿verdad? 18 tiene mitad, sí. Tiene 9, ¿verdad? Listo. Ya tenemos acá el 9. Ahora, como dice que es simultánea, tiene que ser para ambos ¿cómo es? La descomposición. Entonces, 6 tiene mitad, sí, que es 3. Pero 9 tiene mitad, no, te tiene tercera, ¿cierto? Entonces, 6 tiene tercera, sí, efectivamente. 3 por 2, 6, ¿cierto? Y 9 tiene tercera, sí, 3, ¿cierto? 3 por 3, 9, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que los únicos divisores comunes entre 12 y 18, ¿cuáles son? El 2 y el 3, ¿cierto? Entonces, los únicos divisores comunes entre el 2 y el 3, teniendo en cuenta esta propiedad, son ¿cuáles? El 2 y el 3, porque tanto acá como acá son los mismos, ¿cierto? Si hacemos acá 2 por 3, 6, entonces tenemos que el máximo común divisor de 12 y 18, ¿cierto?, es igual a ¿qué? A 6. ¿Cierto? Entonces, como pueden ver, es muy sencillo, es fácil de trabajar y tenemos las dos formas. La primera, ¿cierto?, cuando es el conjunto de divisores, o lo podemos hallar por la descomposición simultánea de factores primos. Ahora vamos a hacer un ejemplo aplicativo a un problemita que tengamos aquí en la vida cotidiana, que queramos saber cuántas flores lleva un florero de diferentes colores y demás. Entonces vamos a hacer un ejercicio así para que ustedes tengan idea y puedan desarrollar la guía. ¿Listo? Chicos, aquí tenemos un pequeño ejemplo aplicativo a problemas de la vida cotidiana, ¿sí? Porque es importante esto, la descomposición. El máximo común divisor nos ayuda a resolver esos problemitas. Entonces tenemos un pequeño ejemplo que nos dice: Diego tiene 48 rosas, 60 claveles y 72 astromelias. Diego quiere armar la mayor cantidad de ramos iguales, ¿sí?, de tal manera que todos tengan los tres tipos de flores, es decir, que tengan rosas, claveles y astromelias. O sea, los tres ramos tienen que tener los tres tipos de rosas, ¿sí? ¿Cuántos ramos puede armar? ¿Sí? ¿Y cuántas flores de cada tipo tendrá cada ramo? ¿Sí? Entonces nos hacen dos preguntas o dos incógnitas para resolver. Entonces, la solución, ¿cómo quedaría? Entonces, para calcular la mayor cantidad de ramos iguales con los tres tipos de flores, se debe hallar el máximo común divisor entre 48, entre 60 y entre 72, ¿sí? Entonces, para que nos quede más fácil de trabajar y poder calcular cuántas rosas irán en cada ramo, ¿sí?, de cada uno de los tipos de rosas, te vamos a trabajar con la segunda propiedad, que es la descomponemos en factores primos de manera simultánea, ¿cierto? Como lo hicimos anteriormente. Entonces, ¿qué hacemos primero? Sacamos el 48, ¿cierto?, el 60 y el 72, ¿cierto? Vamos a hacer la descomposición de factores primos de forma simultánea. Entonces, ¿cuál es el primer número que vamos a trabajar? El 2, ¿cierto? Entonces, empezamos con 2. Entonces, 2, vamos a empezar con 2. 2, 48 tiene mitad, sí tiene mitad, es 24, ¿verdad? 60 tiene mitad, sí, que es 30, ¿verdad? Y 72 tiene mitad, que es 36. ¿Listo? Bueno. El 24 tiene mitad, sí tiene mitad. Entonces seguimos trabajando con el 2, que es 12. 30 tiene mitad, sí, que es 15, ¿verdad?
y 36 tiene mitad, que es 18, ¿verdad? Ahora, 12 tiene mitad, 15 no tiene mitad y 18. Entonces empezamos, 18 no tiene mitad, entonces trabajamos con el 3, ¿cierto? Empezamos con el primer número primo, ya trabajamos dos veces porque dividía tanto a este como a este. Entonces vamos a trabajar con el 3, ¿cierto? Entonces, 12 tiene tercera, sí, ¿cierto? Que es 4. 15 tiene tercera, sí, que es 5. Y 18 tiene tercera, que es 6, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿cuál es el máximo común divisor? ¿Cierto? ¿Cuál es el máximo común divisor? ¿Cierto? Entonces vamos a calcular el máximo común divisor sería ¿qué? 2 por 2 por 3, ¿cierto? Que en este caso, ¿cuánto sería? El máximo común divisor entre 48, 60 y 72 sería 12. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Ya tenemos el máximo común divisor, ¿cierto? Por tanto, Diego puede armar 12 ramos de flores, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice la pregunta? ¿Pero cuántas flores de cada una de estas que tenemos acá puede ir en esos 12 ramos, ¿cierto? Entonces, como ya tenemos que 12 son los ramos que va a armar Diego, ¿cierto? Entonces, acá, ¿cierto? Entonces, para calcular cuántas flores tiene cada tipo o cada ramo, ¿cierto? Se divide cada cantidad entre 12. Entonces, la cantidad que nos quedó al final, es decir, estas y estas, las vamos a dividir entre 12, que es la totalidad de los ramos que tenemos. Entonces, tenemos que las rosas, ¿cierto? Las rosas van a ser esperen, borro acá un momentico. Entonces ya tenemos la cantidad de rosas, ¿cierto? Entonces tenemos rosas, ¿son cuántas? 48, ¿verdad? Que tenemos, porque son las iniciales. Estas no, son estas las iniciales, qué pena ahí, ¿cierto? Entonces, dividido entre 12. Claveles, ¿son cuántos? 60, los dividimos entre 12. Y las astromelias, ¿cierto? Las astromelias son ¿cuánto? 72, ¿cierto? Entonces, dividido entre 12. Al tener esto acá, cada una, ¿cierto? Entonces tenemos que 48 dividido entre 12 me da 4. 72 dividido entre 12 me da 6. Y 60 dividido entre 12 me da 5. Es decir, que estos valores que tenemos acá son ¿qué? Iguales a los de acá, ¿cierto? Estos que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, verificamos de que realmente sí nos quedó bien la descomposición, ¿cierto? Que es igual, estos valores que tenemos acá son iguales a los de acá. Entonces, la respuesta ¿cómo quedaría? Es decir, que los 12 ramos de rosas, ¿cierto? ¿Con cuántas flores irían entonces? Cada ramo va a tener 6 rosas, 4 rosas, va a tener 5 claveles y van a tener 6 astromelias. Ok, chicos, entonces como pueden ver es sencillo, no es muy complicado, ¿sí? Ya tenemos aquí calculado el máximo común divisor, que son las 12, ¿cierto? Que son los 12 ramos. Y para calcular cuál es la cantidad que lleva de cada flor, de cada una, entonces dividimos cada valor que tenemos acá entre 12, que es el máximo común divisor, es decir, el número común que hay entre estos tres valores. Listo, chicos, entonces cualquier duda, cualquier inquietud me van comentando, ¿vale? Nos vemos.